Bueno. Vamos a iniciar con la quinta unidad. Bueno chicos, vamos pues. Gracias a los que siguen conectados. Nos seguimos preparando para el examen del día de mañana. Y vamos a hablar de la quinta unidad, que es el régimen de trabajo colonial, el repartimiento de indios y sus proyecciones. Ahorita vamos a resolver esas dudas que tenían. ¿Qué es el repartimiento? Significa el acto de repartir o distribuir, de allí que viniera a ser el nombre de ciertos usos coloniales que implicaba reparto de cosas entre personas y también de personas entre sí. Ahora vamos a entender bien esa parte de personas entre sí, porque es que instituciones económicas coloniales a las que se les dio el nombre de repartimientos. Acá está, vean. Inmediatamente después de la conquista se da el primer repartimiento, y no es más que el repartimiento de tierras. El segundo repartimiento es de nativos, si lo queremos ver así, cuando se encomendaron a los nativos, a los indios, el rey encomienda para que sean cristianizados. Es allí donde nace el segundo repartimiento, que es el repartimiento de entregar los indios. Eso es sencillo. El primero dos, con base legal en la institución, repartimiento y encomienda. Con la primera institución del repartimiento y el primer repartimiento y primera encomienda es donde nacen los primeros dos repartimientos. Así de sencillo. Clarito. El primer repartimiento de tierras, que fue por mérito de conquista, y el segundo de nativos. Por lo cual, continuamos, que en el periodo de después de la aplicación de las leyes nuevas es donde vamos a encontrar los otros tres repartimientos. Al final son 5 repartimientos, así de sencillo. Que es el repartimiento, el tercero es el repartimiento de indios, el que llamaban repartimiento feudal. No es más que con la aplicación de las leyes nuevas, cuando se crean los 774 pueblos de indios y nace la nueva encomienda y se asignan que debían de ir a trabajar 150 cada semana. Todo eso es el tercer repartimiento de indios. Los 600 indios asignados a un pueblo de indios. Ese es el repartimiento de indios, también llamado repartimiento feudal, como preguntaba, como mencionaba. Y el cuarto repartimiento es el repartimiento de mercancías. Me perdí. Sale gas después del... No me desconcentren, chicos. Sigamos. El último repartimiento es el repartimiento de hilados. Entonces, y así concluimos los 5 repartimientos, así de sencillo. Si les preguntan los 5 repartimientos, yo creo que ahorita lo tenemos claro. El repartimiento de encomiendas primitivos, ahorita vamos a ir desarrollando cada uno, con una sola función: repartimiento de tierras por mérito de conquista y repartimiento de nativos para cristianizar. Así de sencillo, repetimos, ya lo habíamos hablado. Y el repartimiento de indios feudal, vean, aquí está la respuesta. La institución económica más importante en la época colonial fue cuando se distribuyeron los indios. ¿Cómo, por qué y para qué se aplica? Hay que decir así las clases, no, esto solo es un aporte. Bueno, la institución económica más importante, ¿por qué es asignado a los pueblos de indios? A los pueblos de indios es que es asignado los siervos libres tributarios del rey, porque tienen que tributar, es la manera que tienen que ir a trabajar. Por eso es
es la más importante de la época. ¿Por qué? Porque el indio es el que mueve la economía. El repartimiento, ya vamos con el repartimiento de mercancías o enseres, la distribución de mercancías, ¿cómo funcionó? Pues era por el corregidor es el que traía las mercancías. ¿A quién benefició? Obviamente al corregidor, porque el corregidor sí recibía su paga. Obligaban al indio a recibir mercancías, perfecto, pero el corregidor sí recibía el dinero. El perjudicado obviamente iba a ser el indio. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser el perjudicado el indio? Porque al indio le traían guantes de seda. ¿Para qué iba a usar guantes de seda el indio? Le traían botas. El indio no usaba botas, pero el corregidor, que era el que se beneficiaba, le entregaba al indio, el conquistador le pagaba al corregidor, por lo cual el corregidor obtenía su dinero y el perjudicado el indio. Y así de sencillo era esto. Y por último, el repartimiento de hilados o hilazas. Ojo con esto. Los 3 corregimientos más importantes, no los olvidemos: Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango. Si nos preguntaran cuáles eran los corregimientos más importantes en el repartimiento de hilados, Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango. ¿Clarito? Sin ninguna duda. ¿Cómo funcionó y a quién beneficiaba? Aquí es importante que beneficia nuevamente al corregidor, porque el corregidor era el que traía un quintal de algodón y le entregaba ese quintal de algodón a la mujer indio. Es aquí, ¿a quién afecta? A la mujer indio, porque la mujer indio no tributaba, perfecto, no tributaba, pero es acá donde va a ser explotada, porque el corregidor le entrega un quintal de algodón y era obligada a que la mujer indio tenía que devolver un quintal de hilado, de hilos. Eso obviamente no iba a pasar porque había merma, porque había un poco de pérdida. Entonces, si la mujer indio no entregaba ese quintal de hilado, era azotada porque no cumplía. Por eso muchas mujeres indias lo que hacían es que agarraban de la producción propia, porque se recuerdan en las tierras ejidales que la mujer ahí asoleaba, ahí tendía sus hilados, es porque la mujer hacía sus hilados. Entonces esos hilados que ella hacía a veces agarraba de parte de la producción personal para poder completar ese quintal, y el beneficiado obviamente iba a ser el corregidor. Esa era la manera que explotaban a la mujer indio. En teoría se le debía de pagar a la mujer, muchas veces no se le pagaba, al contrario, era azotada cuando no pagaba, cuando no presentaba. Vamos a hablar rápidamente de la sexta unidad, que es el régimen colonial de las tierras, de los orígenes del latifundio en Guatemala. Sabemos que son 5 principios de la política agraria colonial. Así como hablamos de 5 repartimientos, recordemos que van a ser 5 los principios de la política agraria colonial. El primero, el señorío; el segundo, tierra como aliciente; el tercero, la tierra como fuentes de ingresos para las cajas reales; el cuarto, la preservación de las tierras comunales de indios; y el quinto y último, el bloqueo agrario de los mestizos. Ese bloqueo agrario de los mestizos ya nos está llevando a lo que va a ser la séptima unidad. Hablar, que nunca hemos platicado ahorita de mestizos, pero acá ya lo estamos conociendo. Bueno, entonces veamos, acá vamos a hablar básicamente del principio, vamos a hablar de la esencia y vamos a hablar de a quién beneficiaba. Nos vamos a centrar en esos 2 puntos importantes, porque ya el tiempo nos va premiando, tenemos que dormir porque mañana tenemos examen. El primer principio, el de señorío. O sea, sabemos que está un primer principio, ese principio se llama señorío. La esencia es que todo pasa a ser propiedad del rey. ¿Por qué todo pasa a ser propiedad del rey? Al momento que se da la conquista, cuando conquistan en nombre del rey y empiezan a poblar, todo le pertenece al rey, la tierra y los indios. ¿A quién va a beneficiar? A los intereses del rey. El segundo principio, tierras como aliciente. ¿Por qué es tierras como aliciente? Su esencia es el premio o pago a los conquistadores.
cuando ellos conquistan, los conquistadores vienen sin nada. Muchos son don nadie en España. Es por ello que lo que abundaba en el territorio de la colonia era tierra. El rey entonces los motiva a ellos o les da tierras por el mérito de conquista. Y los beneficiados obviamente los conquistadores. El tercer principio, tierras como fuente de ingresos. Acá la esencia hablamos de usurpación y composición del procedimiento a normar. ¿Qué quiere decir esto? Que beneficia al rey y a los conquistadores. Me voy a detener acá. Usurpación, ¿por qué? El rey dio como mérito de conquista tierras y se los dio y se los legalizó a través de la confirmación real. Pero vinieron los conquistadores, como lo que había en abundancia era tierra, a ellos se les daba la tierra, pero adicionalmente ellos se apropiaban de tierras adicionales. Es por ello que el rey les dice, bueno, vamos a hacer como un conteo de la tierra que tienen. Y se dieron cuenta que obviamente había usurpación de tierras. Entonces el rey les dice, ¿la horca o me compran esa tierra? Por eso es que hablamos de que se beneficia el rey y los conquistadores, porque obviamente los conquistadores decidieron pagarle al rey. Entonces beneficia al rey porque el rey tiene ingresos económicos por la venta de esa tierra. Y los conquistadores se benefician porque la tierra ya hay con una confirmación real para esa tierra que tenían usurpada. Y así terminamos el tercer principio. Y el cuarto principio, la preservación de las tierras comunales. Pues esto es que el rey otorga tierra a los pueblos de indios, las tierras comunales, ¿se recuerdan? Ahí donde el indio produce para su sustento, para su subsistencia, esas tierras las mantiene. ¿Quién es el beneficiado? El indio. Ojo, que es el beneficiado el indio porque tiene una tierra donde vivir y donde poder trabajar para su subsistencia. Eso sí, jamás le perteneció al indio. Esa tierra jamás le perteneció al indio. Únicamente lo va a tener para poder vivir y poder subsistir. Y por último, el bloqueo agrario de los mestizos. Esto no es más que la limitación al acceso de tierras. ¿A quién? Al mestizo. Obviamente nosotros ya conocemos del mestizo porque ya vimos la séptima unidad. ¿A quién beneficia? A los terratenientes y a los criollos. ¿Por qué beneficia a los terratenientes y a los criollos? Porque ese bloqueo a los mestizos, el mestizo ya no estaba bajo las leyes nuevas, ya no estaba obligado a ir al trabajo de las estancias, ya no estaba obligado al pago del tributo. Esos mestizos ya se están formando, se están desarrollando, que en un momento dado van a buscar la liberación, van a buscar no estar bajo el sometimiento de los terratenientes, de los criollos. Es por ello que se da ese principio de bloqueo para que no tengan acceso. Es como una ley que se crea para